Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Seguimos en esta buena educación de día domingo. En esta oportunidad estamos revisando los resultados del tercer estudio regional comparativo y explicativo TERCE, cuyos resultados se dieron a conocer esta semana. Vamos a explicarles cuáles son las conclusiones que uno comienza a sacar de esta foto que se hace a nivel regional respecto al estado de la educación en nuestros distintos países. Pero antes queremos escuchar, como siempre, la voz de los profesores y tenemos este espacio, este segmento presentado por Santillana, que es del profesor con cariño. En esta oportunidad, quien nos manda un mensaje, una opinión, es Alan Flores, UTP del Colegio Junior College de Arica, que se refiere a la formación de los docentes. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La buena educación está en ADN. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan Flores Ginostosa. Trabajo en el Colegio Junior College de Arica. Soy UTP. Hay situaciones que a lo mejor quizás pudiesen cambiar la formación de los profesores. Hoy en día existe una malla curricular que no se trata de querer cambiarla, pero sí que muchas de las personas que puedan estar en universidades hayan pasado por las aulas de clases. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces se trabaja bajo los puntos de vista o criterios que profesores manejan de libros, ¿no? Pero lo que es la práctica los alumnos poco conocen. Entonces, sencillamente para ello también necesitamos profesores que estén en universidades, pero que hayan pasado por las aulas durante bastantes años. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Muchísimas gracias, Alan. Le mandamos un saludo a toda la ciudad de Arica, además, que sabemos que nos están escuchando a esta hora. Refiriéndose a la situación de los profesores, ya vamos a estar con eso, porque también hay resultados respecto a qué es lo que pasa con los docentes y las salas de clases. Pero antes me gustaría retomar un tema que dejamos esbozado en el bloque anterior y que tenía que ver con la diferencia que se da en términos de género ya a partir de sexto básico. En tercero no se nota gran diferencia, en sexto básico se nota ahí una diferencia muy significativa en los resultados que obtienen hombres y mujeres en matemática y en lectura, y que es muy significativo porque es lo que va a determinar lo que pasa después en términos académicos y en términos laborales. Jorge. Sí, bueno, la paridad del género numérica es una de las metas que muchos países se habían fijado y han logrado al año 2015. Con eso me refiero a un 50% de niños y niñas en las escuelas y en los colegios y hasta en las universidades. Pero la paridad numérica no es suficiente. Y, por ejemplo, lo que el estudio muestra es que en tercer y sexto grado se empieza a abrir esa brecha mucho más sutil, que es justamente lo que determina lo que la niña o la mujer en el futuro va a estudiar, va a condicionar su vida y, sobre todo, las condiciones laborales que algún día podría o no tener. Y eso orienta la vida de toda una persona. También hay que ver el entorno en el hogar, qué es lo que espera la madre o el padre de esa niña, lo que va a estudiar y en qué condiciones. O sea que el estudio simplemente muestra en tercer y sexto grado cómo esa brecha empieza a abrirse, que seguramente se va a ampliar aún más en secundaria y en terciaria, y que resulta, cuando ya la persona es adulta, en carreras que tienen ingreso más bajo, por ejemplo en el sector privado, claro, las mujeres ganan menos que los hombres, o por ejemplo cuando una mujer decide tener un niño y regresa de su maternidad, no necesariamente tiene un trabajo seguro o condiciones laborales que son como deben ser con respecto a los hombres. Pero eso empieza a una temprana edad con esas sutilezas de la orientación que demuestran que las niñas van más por la parte de humanidades y los niños van más por la parte de matemáticas. Hay una luz de alerta porque ese es un problema muy significativo en América Latina, por lo tanto es ahí algo donde debiéramos empezar a trabajar desde los primeros años para poder empezar a cambiar todo lo que viene después. Exactamente, y además hay mucha variabilidad, es decir, esto no se cumple en todos los países, no se cumple a nivel global tampoco, claro. Por lo tanto uno no puede caracterizar o afirmar que es una, como algunos piensan, que hay hasta condiciones genéticas que hacen la diferencia. No, son los procesos de socialización que hay detrás, y no solamente de la escuela, de la familia, sino como sugería Jorge,
son los procesos de socialización de todo un país, de toda una comunidad, de toda una sociedad que tiene ciertas ideas. Y eso tenemos que trabajarlo como un problema de enseñanza y como un problema de política. Absolutamente. Veía en los resultados de este tercio y parte del análisis cómo se hacía la diferencia respecto a la influencia que tiene en las características de los estudiantes, sus antecedentes escolares. Y ahí me gustaría conocer de parte de ustedes los resultados en relación a la diferencia que hace la educación preescolar en los resultados de los jóvenes o de los niños más adelante. Sí, Atilio. Justamente ese también es un tema que es muy evidente al momento de analizar los resultados. Los niños que han tenido una educación preescolar tienen mejores resultados en todas las áreas, en todas las evaluadas, digamos, y es un factor preponderante para explicar estas diferencias de logro en los estudiantes. Esto también, si uno mira a tercero y sexto grado, el grado de influencia, cuando uno considera un niño que está en sexto grado, el haber tenido una educación preescolar es bastante más significativo que al observar esta variable en tercer grado. Es decir, cuando se pone énfasis y llevándolo al terreno de lo que ha pasado en Chile en los últimos meses o años, ¿no? donde se ha hablado mucho de la relevancia de fortalecer la educación preescolar, ese es un camino imprescindible. O sea, en eso no se puede transar. Definitivamente. La cobertura regional anda por ahí del 64% en términos de preescolar. Sin embargo, no tenemos una noción muy clara de la calidad de esos programas en preescolar. Porque no quiere decir que porque un niño ha ido a un año o más años de preescolar, eso redunda en mejores resultados, no es automático. Eso tiene que ver también con qué tipo de docencia, qué tipo de prácticas, la nutrición también en esa etapa de la vida. Sin embargo, el estudio demuestra que ya hay una ventaja adquirida en los logros de aprendizaje sobre aquellos niños que han logrado por lo menos tener acceso al preescolar contra aquellos que no lo han logrado. Pero no es suficiente, necesitamos más evidencia y caracterizar los aspectos de calidad del preescolar que influyen, porque está también la parte emocional. No se trata solo de logros de aprendizaje, está en la parte emocional del niño que va creciendo o la niña que va creciendo, cómo el preescolar le va a ayudar a estabilizarse, a tener reacciones positivas, vivir en sociedad, etcétera. Y eso empieza a una edad muy temprana. Y en ese factor emocional, Ernesto, también destacar qué es lo que pasa con la familia, el contexto familiar. ¿Qué tan relevante es a la hora de analizar los resultados? No solamente por el tema socioeconómico, sino que también por el bagaje cultural de los padres. Es decir, si ellos tuvieron acceso a la educación, hasta si hay libros en la casa, ese tipo de elementos. ¿Qué tan relevantes son a la hora de analizar estos resultados? Sí, bueno, lo que aparece en el estudio y es bien interesante porque durante la presentación hubo alguna pregunta que alguien dijo como, bueno, otra vez el mismo cuento. Bueno, lamentablemente vivimos en la región, no hay que olvidar. América Latina es la región más desigual del mundo, donde hay más disparidades socioeconómicas y la educación no se puede abstraer de ese entorno. Entonces, hay resultados interesantes que tal vez Atilio nos podría contar respecto de la influencia, no solo de lo socioeconómico, como decía Andrea, pero también de los elementos que en el hogar los papás, por ejemplo, que nos escuchan podrían pensar, ¿podría yo ayudar a mis hijos a tener mejores resultados si hago tal cosa? Evidentemente el apoyo de los padres es un tema fundamental y se observa como un factor a nivel regional. Pero el caso de Chile es interesante en ese sentido. La preocupación de los padres por el trabajo pedagógico de los estudiantes, de sus hijos, en las tareas, por ejemplo, no necesariamente es un aspecto que al mirar los resultados tiene una influencia significativa en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. A diferencia de lo que pasa en otras partes, allí Chile se sale un poco de exactamente, a nivel regional uno observa que la preocupación de los padres por el trabajo que están haciendo sus hijos y sus hijas es importante, fundamental, pero en el caso de Chile no es una variable que sea significativa. Al considerarlo. Ahí Ernesto puede explicar un poco más esa situación, pero cómo se hace el modelo para poder analizar los resultados de aprendizaje en Chile. Pero esa es una variable que no aparece significativa, ¿no?
Sí. Bueno, y tal vez podemos retomar esto en el siguiente segmento, pero solamente para cerrar, tal vez tiene que ver con otras cosas, con otros elementos que hemos conversado aquí en este programa, que Chile es el país con más horas de clase en la OCDE y uno de los que tiene más horas de clase en el mundo, y se presume que hay una sobrecarga o sobredemanda en términos escolares, que a veces incluso llega a afectar los elementos sociales y emocionales de los alumnos, que tienen mucho trabajo y no tienen tiempo, como todo niño, para la distracción, para la diversión. Vamos a dejar planteado eso para seguir conversándolo en esta buena educación, donde estamos analizando los resultados del tercer estudio regional comparativo y explicativo, el TERCE. Quizás lo han escuchado. Bueno, aquí estamos profundizando justamente en estos resultados. Vamos a una pausa con música. Esto es Sinead O'Connor, The Emperor's New Clothes, y ya estamos de regreso en La Buena.